Buenas tardes, amados hermanos. Bueno, aquí nuevamente, ¿sí? Y pensando en esta catástrofe que ocurrió en nuestro plano Tierra. Bueno, no solamente esa catástrofe de Jesús hubo en la Tierra, hubo a muchos misioneros les quitaron la vida en varias existencias. Y aquí que estamos estudiando el Buscando a Dios, este libro tan maravilloso que el maestro nos deja, y vamos comprendiendo, Él nos va historiando, nos va contando la historia de nosotros aquí en nuestro plano, la historia de los misioneros y de nosotros mismos, las miserias humanas que hemos sido nosotros a través de los tiempos. Realmente es algo que nosotros debemos de estudiar y analizar y y por qué no decirlo, para que podamos entender nuestra propia vida, nuestros propios hechos que hemos vivido en unos fangales inmensos y ha costado trabajo a nosotros salir de ese fangal porque vuelvo a decir que pues el maestro mismo deja escrito y también el maestro espíritu de verdad dice que nosotros los de este plano tierra somos los más rebeldes, los espíritus más rebeldes que ha habido, al menos en el plano primero, lo dice el maestro Javier. Entonces aquí podemos entender, según lo que ellos nos dejan, que nosotros hemos sido lo más bajo, lo más, con los sentimientos más negros que podemos tener. Y vamos aquí, llegamos al punto donde dice persecución de los sacerdotes a Jesús. Y en una parte el maestro juez dice muy claramente que los negros de hollín son los sacerdotes, porque es que realmente entre los sacerdotes de 1001 y de 100 ninguno, como dice el adagio, ¿sí? Han habido misioneros que han vestido las túnicas de los sacerdocios, pero ha sido para enseñar y para dar buenas instrucciones. No porque ellos espiritualmente sean religiosos, sino porque les toca así, les tocó vestirse de túnicas para dar conocimientos y sabiduría. Por lo tanto, por eso digo que entre los sacerdotes de entre 1001 y de 100 ninguno, porque la mayoría de los aberrados religiosos no quieren salir de su aberración. Entonces aquí llegamos a este punto, este capítulo que es duro, de verdad, por, por la persecución que se le hizo al maestro Juan y al maestro Jesús en los primeros tiempos de esta era después de Jesús. Dice así, capítulo cuarto, persecución de los sacerdotes a Jesús. Vamos en la página 92.
Dice, tenemos dos hombres que predican el amor con todos sus atributos y estos son ya frutos del tronco creado por la raíz germinada de la semilla. Y efectivamente existe en este tiempo el tronco porque encontramos ciencias, religión y Estado. Pero estos dos hombres luchan contra esa ciencia, religión y Estado. ¿Cuál es la causa? Ya la vemos en su predicación, las tres ramas del tronco se han abordencado. Efectivamente, les falta el órgano principal y no dan los frutos que la raíz hace ascender por el tronco a todas las ramas. Falta el amor. Y por eso Juan lucha con la verdad frente a la mentira, con la nobleza frente a la astucia y con la fe, luz, centro de la fe ciega. Juan es austero Juan, proclama al Dios universal sin prejuicios, sin boatos y sin más armas que la verdad desnuda. Reprende la falsedad, condena los privilegios, quiere desenmascarar y poner las cosas en su lugar. Por eso ataca a los grandes que confrontan el tronco, sacerdotes, jueces y reyes, poniéndoles el dedo en la llaga. ¿Y cómo les dolió? Mas las ramas abordencadas se crecieron y echaron en hojarasca la fuerza de que correspondía a sazonar el fruto, y éste fue cubierto con la sombra, y en la oscuridad anidan los insectos destructores que cortan por el pezón el fruto, y Juan cae cortado el pezón de su hermosa cabeza, pudiendo aplicar aquí el dicho castellano, por decir la verdad, lo han muerto. Pobre apóstol de la verdad. No en balde les llamaste hijos de víboras, pero tu cabeza era fruto sazonado y germinará, pues no en balde fue tirada al río la semilla que ella contenía, sería llevada por las aguas a a tierras fértiles, arraigarán, dará fruto de progreso y tú no morirás. 19 siglos ha que gastaste tu tributo y aún los chiquillos que representan la ingenuidad te proclaman. Yo soy hombre sin prejuicios y busco lo que tú buscabas y te he elegido como compañero
para mí, para mí vives. Bueno, esto lo podemos decir todos, amados hermanos, porque realmente el maestro Juan es la fortaleza, ¿sí? Y a mí me encanta leer todo lo que sea del maestro Juan, porque realmente fue un hombre muy austero y no le tenía miedo a nada. Entonces se hacen fuertes, los espíritus se hacen fuertes, ¿sí? Pero mire a dónde vino a llegar el hermano que le quitaron su linda cabeza. Entonces, eso es tremendo. Pero yo lo admiro también al maestro Juan. Ya en este tiempo, como queda dicho, predicho, pre- predicaba Jesús a las masas, de modo que el amor, la verdad y la luz se les daba al mismo tiempo a las ramas y las hojas de las ramas del tronco común, y este hecho demuestra la igualdad de la ley. A Jesús le rodea la muchedumbre y ésta le daba mayor defensa que la que tuvo Juan. Y por eso Jesús es, esquiva por algún tiempo la persecución y, y la sentencia, y se sale de Jerusalén a predicar el amor y la igualdad, pero para esto tiene que rebatir las leyes y doctrinas de la religión judía y el comercio que hacían del Dios de amor, y ataca con autoridad de Mesías o enviado de Dios, y se proclama hijo de Dios. Para tener mayor autoridad, proclamaron que hizo de acuerdo con Juan en su proclamación, que hizo de acuerdo con Juan en la prisión, el cual dice: todo hombre que vive de la luz de su esfuerzo ha cumplido con el precepto de nuestro Padre y tiene derecho de llamarse hijo de su Padre. Todo el que ha cumplido y honrado a su Padre, yo te confirmo, hijo de Dios. Pero date prisa, porque tus días también están contados y hay que sembrar la semilla. Detrás vendrán los segadores. Retírate, déjame, porque no veo la necesidad de huir ya de la maldad de la llamada justicia de los hombres. Y Juan queda solo en la prisión. Entonces, aquí tenemos esta historia que es la verdad, ¿sí? El maestro deja escrito en su doctrina que el espiritismo lo descubre todo. Y así él nos está descubriendo toda la verdad que ocurrió en nuestro plano con respecto a Juan y Jesús. Y todo lo que él deja historiado es porque realmente así ocurrió. Porque sabemos que pues se ha conocido la Biblia, se ha conocido los misioneros a través de la Biblia, pero sus historias están distorsionadas, no concuerdan con la versión que nos deja el maestro o juez, ¿sí? Empezando porque en la Biblia se encuentran de que Caín y Abel fueron hijos de Adán y Eva, y eso no es cierto.
porque Caín y Abel no existieron como seres humanos. Entonces, ¿por qué dicen que es la palabra de Dios si ahí encontramos una mentira? Encontramos todo esto que no es cierto. Bueno, sigamos. Salió Jesús de las prisiones de Juan, fortalecido, y emprendió su campaña con más ahínco de la siembra de la buena nueva. Más se le buscaron todas las asociaciones para hacerlo caer por la intriga y la calumnia, pero no podían rebatir sus doctrinas de amor y libertad, porque era doctrina del Dios que habla al alma. Por fin, en un discurso en la sinagoga, se le amenazan con cerrarle las puertas. Arremetiendo entonces Jesús con coraje contra ellos y les llama sepulcros blanqueados, majada inmunda de puercos, comerciantes de las cosas de Dios y asesinos. Jesús se leyó él mismo la sentencia en este discurso y no tardó mucho en caer en su poder. Pero el Maestro Jesús tenía toda la razón de decirles así. Y pues no importa, lo cogieron, pero le dijo la verdad. Sí, yo creo que para uno a estas horas de la vida que le digan a uno majada de puercos, pues es duro, porque eso eran ellos, puercos en todo aspecto, ¿sí? En sus conciencias, en su modo de actuar. No tenían ni la más mínima idea de respetar al ser humano, mucho menos de amar. Entonces, ahí tenemos el por qué los enemigos más duros se volvieron en ese entonces. El orgullo de aquellos sacerdotes no perdonaba medios. La malicia de su religión era el colmo de todos los odios, pues su tema era ojo por ojo y diente por diente. Y antes de aceptar la supresión de las castas, como imponía la aceptación de la democrática doctrina de Jesús, lucharon lucharían, ahogarían en sangre a la nueva ley. Prenderían y sacrificarían al maestro, perseguirán a sus discípulos y ellos seguirán su inicuo comercio. No importaba ser majada de puercos que se alimentaban de los desperdicios, que aquí es la grasa, ignorancia
y el embrutecimiento del pueblo, ni ser sepulcros blanqueados que encubren la putrefacción de sus ideas criminales, pero no importa. Jesús había sembrado y Juan le había dicho, detrás vendrán los segadores que recogerán el trigo y lo llevarán a los graneros del Padre. Triunfará contra toda la maldad y a través de los siglos, aunque arrancasen las plantas millones de veces, la semilla es de amor. Sus raíces no están en la tierra, están en la ley universal. Antes pasarán el cielo y la tierra que faltar la palabra de Dios, había dicho Jesús, y antes que él, todos los apóstoles de Dios, y lo seguirán diciendo todos los que vendrán. Entonces, ahí tenemos, amados hermanos, un estudio bastante grande para darnos cuenta de que las religiones siempre han sido negocio. Vea, aquí desde los tiempos de Jesús ya eran comerciantes los sacerdotes de las cosas de la religión, ¿sí? Entonces, porque es algo que mina por todos lados. Todos los pueblos de Sudamérica es muy religioso. En todas partes donde yo he ido, amados hermanos, la religión pulula por todos lados. En México, donde está la catedral de la Virgen, que ahora se me olvidó cómo se llama esa imagen. Es algo que yo nunca había visto. Un supermercado de idolatría. Medallas por todas partes, en aretes, en crucifijos, para ponerse en el pecho. De todas partes hay la Virgen de Guadalupe. Eso es algo espantoso. Ir allá es descubrir uno todo lo que nos deja el maestro como sentado de que las religiones son un comercio de lo grande, sobre todo la católica. Es que cientos de almacenes hay alrededor de esa parroquia. Entonces uno se queda, madre mía, y aquí en Colombia que vamos, por lo menos hay sitios donde hay peregrinaciones, es en Buga, aquí, en mi pueblo, en agosto. Yo no me explico, la verdad sea dicha, en tantos siglos, ¿por qué no ha caído la religión? Porque todos fuimos inducidos a través de la Inquisición, ¿sí? El que no era religioso a la hoguera, y así sucesivamente. Entonces, vemos que verdaderamente todos estos estudios que nosotros hacemos nos abren los ojos para entender y comprender que cualquier religión es puro negocio. Espiritualmente no hay nada, negocio, porque para ellos el Dios oro y los que le dieron millones a la religión a través de todo lo que hacen son todo lo que denominan, mejor dicho, a Maestro Jesús lo hicieron Dios, dicen que Él es Dios. ¿Sí? Hay una Trinidad que dice que Padre,
Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Y eso es mentira. Esa religión, esa Trinidad es falsa. Porque el Hijo no puede ser, Jesús no puede ser Dios, porque el creador del universo fue quien individualizó a los espíritus para que nosotros vivamos en los mundos. Y si Jesús fuera Dios, nadie lo podía haber matado, porque es que el creador del universo no tiene cuerpo. Él es increado, es energía, potencia, la potencia más grande del universo. Entonces, ¿cómo iban a coger a Dios y lo iban a matar? No, mataron a Jesús de Nazaret, que él era un hijo del creador del universo, materialmente hijo de José y María. Porque María y José se casaron y tuvieron sus relaciones sexuales para poder concebir a Jesús y a sus otros hijos, que es por la unión de cuerpos que se llega a engendrar a los hijos. Y eso para ellos fue una mina de dinero por la falsedad que ellos presentaron. Y así morirá esa religión. Quedará destrozada. Afortunadamente ya está sepultada. Espiritualmente ya no vale 5. Aquí por la algarabía y porque estamos encarnados todavía, y el que no sabe, pues todavía está allá. El que no sabe en materia, porque sus espíritus todos lo sabemos. Todos los espíritus sabemos que fuimos juzgados y que en ese juicio se enterraron las religiones con la cruz y el Cristo. Porque todo eso lo vimos en el juicio de mayoría. Pero no lo recordamos. Entonces, vemos nosotros cuántas cosas hemos ignorado a través de los siglos. Pero es que realmente no hemos podido estudiar. Si la metafísica es para eso. El espiritismo es una ciencia y hay que estudiarla porque nosotros pertenecemos a esa rama, ¿sí?, del espiritismo, porque somos espíritus y pertenecemos y debemos de escudriñar nuestro propio yo para poder entender todo lo que significa la vida del más allá. Y poco a poco nos iremos internando y iremos conociendo paso a paso nuestro propio yo en el más allá. Porque lo que vemos aquí a nuestro alrededor, porque yo no sé qué estará pasando en estos momentos aquí mismo en la ciudad de Girardot, no sé qué estará pasando en el centro, ¿cierto? Pero que realmente cada uno debemos de ser parte de este estudio porque es nuestro propio yo, el conocimiento de nuestro propio yo. Bueno, sigo leyendo. En los hechos narrados vemos que Juan y Jesús predicen a Dios en el campo, con pobreza y en general a gentes sencillas, pero con sabiduría innata y a pesar de su ciencia en general incontrarrestable e indiscutible, lo hacen sin votos, humildemente y con análisis, es decir, investigando la verdad, resultando de este ejemplo que además creer con fe viva, fe de luz, fe de sabios y con fe
y no con fe ciega. Aquí aplaudo el dicho que se atribuye a Tomás, el apóstol de Jesús, cuando le anunciaron sus compañeros que había visto al Maestro resucitado. Cuando metiere mis dedos en la llaga de su costado y mis ojos verán sus otras llagas, creeré. Este es mi sentir racional, comprobar, palpar lo que uno debe saber y creer, convencerse por la investigación y no creer a ciegas y porque sí. Para esto tenemos una razón que si está libre de prejuicios, verá lo que quiere que creer y su conciencia palpará. A esta cualidad la deben los héroes que han defendido sus ideas sin más armas que su inteligencia e investigación, que los puso en lo cierto de su creencia. Pero los que tienen el poder de la fuerza bruta no perdonan a esos. Bohemios, aun cuando comprenden que tienen razón. ¿Para qué tienen ellos las armas destructoras de la materia y las ciencias empequeñecidas por la fe ciega, impuesta por el terror? ¿Acaso pudo engañarse Moisés, que habló de Dios, aunque su pueblo adornase el becerro de otro? Ay, perdón. Aunque su pueblo adorase el becerro de oro, y tantos profetas y reyes sabios que pudieron engañar. ¿Qué importaba? Que aquellos ungidos de Dios tuvieron todo con enojo de 300 bellas, aunque entre ellas tuvieran a las hijas y mujeres de sus hermanos. Para eso eran reyes ungidos de Dios, sacerdotes de Dios, castas privilegiadas, nacidas de diferente modo y con sangre diferente. Esto entonces aquí nos indica el maestro que en aquel entonces, es decir, los sacerdotes se creían y se creerán todavía que por ser sacerdotes ellos dicen que son de derecho divino, ¿sí? Pero entonces yo en mis palabras analizo. El maestro habla en alguna parte sobre eso, ¿sí? Pero yo analizando y leyendo la ley de procreación del anciano primero, yo entiendo que todos somos de origen divino. No de derecho divino, de origen divino. Venimos de origen divino. Porque nosotros como espíritus todos somos individualizados del Creador universal. Nosotros estuvimos en el seno del Padre, pero Él decidió llenar el mundo de sus hijos, por lo cual individualiza a los espíritus para que
vivan en los mundos que se crean. Entonces somos de origen divino. ¿Y por qué solamente ellos se dicen que son de derecho divino? Si nacieron por derecho, porque hay una ley de procreación, por ese lado todos obedecemos a la ley de procreación y pedimos la reencarnación. Entonces, todos tenemos el mismo derecho. Los sacerdotes solamente son vanidosos, orgullosos y usurpadores de lo que no les pertenece. Por eso ya uno se aleja de las religiones. Entonces, entendemos, amados hermanos, que con estos conocimientos que nos deja el Maestro, tenemos mucho para nosotros mismos, para nosotros poder realmente entender y comprender que las religiones, está bien que hubieran existido porque son necesarias en los primeros tiempos, ¿cierto? Pero que no se hicieron aquí, bueno, lógicamente que vuelvo a decir, por lo que los mismos maestros dicen, que nosotros, los de este plano, somos los espíritus más rebeldes y recalcitrantes que ha podido la familia de espíritus de lo cual, del universo, o al menos del plano primero, somos los más rebeldes, somos nosotros de este plano tierra. Que nos acostumbramos a decir que plano tierra, pero realmente este mundo se llama España, que afortunadamente le dieron el nombre de España allá a un pedazo de tierra, pero todo el planeta se llama España. Entonces, bueno, así que con estos maravillas que nos deja el maestro Joaquín, aquí seguiremos analizando porque es que verdaderamente nos incumbe a nosotros, ¿sí? Para poder entender y comprender, porque todavía salen cosas sobre la creación, ¿sí? Sobre la vida de Jesús, sobre todas estas cosas que han ocurrido. Y realmente, pues, aquí vamos estudiando y analizando lo que es la verdadera historia de lo que ocurrió en nuestro plano con respecto a los maestros. Entonces, así que muchísimas gracias, amados hermanos, me encantó estar con ustedes y ojalá que podamos seguir disfrutando de estos conocimientos tan hermosos que nos dejan los maestros. Y un fuerte abrazo, amados hermanos, para todos. Y me alegra que podamos unirnos en pensamiento, porque ese debe ser nuestro, nuestro primer trabajo, unirnos en pensamiento y estar unidos, pues siempre que ocurra algo, el primer pensamiento, pues ya sabemos que si nos acordamos de nuestro Padre, porque si Él no lo permite, nada sucede, ¿cierto? Ya sea fuerte o sea suave lo que nos ocurra, pero si está en justicia, pues nuestros guías y protectores nos ayudarán. Y con respecto a los movimientos de tierra, pues nuestros hermanos naturales y elementales, también estar pensando en ellos porque es un deber, ¿sí? Porque somos espíritus y estamos conociendo esta filosofía que nos lleva al conocimiento de la vida real de nosotros mismos. Muchísimas gracias, amados hermanos, y una feliz tarde.